Como siempre, sed bienvenidos a este canal de la electricidad. ¿Recordáis que en el anterior vídeo habíamos dibujado hacia el centro un transformador y dos salidas, una para industrias o fábricas o talleres, 400 voltios, y otra para viviendas, 230? Bien, lo vemos con más detalle para definitivamente este tema dejarlo ahí, por si hubiera alguna duda. Mirad, aquí tenemos el transformador, un transformador de los que se llaman de distribución. En este caso, entre 30 y 50 kilovoltios. Recordad, un kilovoltio son 1000 voltios. La partícula kilo o el prefijo kilo quiere decir 1000. Un kilogramo, 1000 gramos. Un kilómetro, 1000 metros. Un kilovoltio, 1000 voltios. Bien, pues estamos ya en alta tensión. Alta tensión entre más de 1000 voltios en corriente alterna, hasta 36 era media. Y de 36 hasta 400 en adelante, ya alta tensión. Llega al transformador y ahí ya lo he dibujado con detalle, las tres fases y el neutro, RST, que en el otro vídeo le llamábamos, porque se puede llamar de las dos maneras, y os dije lo encontraréis dibujado así, a veces L1, L2, L3, las tres líneas, y el neutro N, azul, siempre. Siempre. Las líneas R negro, S marrón, T gris. Es por recordar. Pues me he dibujado aquí con el fin de que quede de una vez ya este tema sentenciado. Una avenida, una calle, una rúa, un bulevar con casas a un lado, casas a otro, y puede seguir mucho más y puede haber otras, un barrio. ¿Cómo hacen? Para la fábrica, la industria, 400 voltios u otras, porque si la fábrica es una cementera, es una industria, pues a lo mejor necesita 6000, 10000, 8000, se lo facilitan, incluso con sus pequeños transformadores. Este de distribución ya es de bastante alta tensión, hasta 50.000 voltios, 50 kilovoltios. Bueno, ahí tiene. Y ellos ahí ya toman, si tienen oficinas, para alumbrado, para el comedor, para vestuarios, fase y neutro. Para máquinas, para la industria, las otras, 400 voltios, o los que necesiten, para eso lo han solicitado. Viviendas, y este es el matiz que quiero hoy dejar claro, definitivamente. Fijaros bien, esta fila de casas de la izquierda de esta avenida de dos sentidos van con la fase R y el neutro, mientras que esta otra van con la fase S y el neutro. Y si fueran muy largas, las casas de allí cogerían otra fase y así. O de este lado, en este barrio, otra fase. Y si hubiera un taller, que todavía hay talleres en zonas de viviendas, aunque los están quitando, al menos en España, los sacan fuera, a los polígonos industriales, porque hacen ruido, molestan, etcétera, etcétera. Imaginaros que esto fuera un taller. Pues aquí podían coger las tres fases y ya tenían ahí para los motores, las máquinas. Bien, fases equilibradas, ¿qué quiere decir? Os ha ocurrido a veces una tormenta, un golpe de agua, dejan
sin energía eléctrica, te asomas a la ventana y ves que, anda, pues ese lado de ahí tiene luz, solemos decir. Y a mí me ha dejado sin televisión cuando el partido estaba más interesante. Pues bien, por eso, porque ahí cogen esa fase con el neutro y aquí esta otra con el neutro. Y este puede quedar sin y este no. O aquellas casas sí, estas no, para que además las fases vayan equilibradas, no se sobrecarguen y disparen las protecciones. Y además, egoístamente, por este otro motivo que os digo. Si tienen la mala suerte de ser la avería entre esas fases, farolas y casas sin luz, pero esas de ahí sí, ya lo habréis comprobado seguro muchas veces. Bien. Recordad que estos transformadores trifásicos suelen estar al aire libre, en baño de aceite, o secos, encapsulados con una resina, o ya hay unas construcciones, están hechos ya, ya veréis, porque estamos preparando fotografías auténticas sacadas de lugares para que las veáis, ya de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Secos, encapsulados se llaman, con una resina bañados, metidos en aceite, un aceite especial, refrigerados con ventilación, para aparatos de medida. ¿Cómo digo eso? Claro, ¿cómo sabes? Vas a ir con un voltímetro allí a la alta tensión, a aquellos cables enormes de aluminio, como este brazo, desnudos al aire, porque no se oxida, además de ser muy ligero. Tocas con el aparato y sale el aparato y salimos de allí volando. Entonces hay transformadores, aparatos de medida. Adaptan la tensión al aparato, a la escala de los aparatos y al operario no le pasa nada. Pues ahí está. Ahí está. Esa es la circunstancia especial que quería matizar hoy. Y dicho queda, estoy seguro que si había alguna duda por ahí, ya no existe. Queda claro. Pues de una máquina a otra, también motivada, originada con la inducción electromagnética. El primero ya lo comentamos en su día, Michael Faraday. Él fue en 1818 el primero que descubrió la aplicación de la electricidad para generar electromagnetismo. Y luego modernamente, en 1896, ya la revolución total, Nicolás Tesla. Entonces vivía en Estados Unidos, el croata, en donde murió. Y él diseñó el motor eléctrico, y él los transformadores, y él las turbinas, etc. Tesla vio las cataratas del Niágara, entre Canadá y Estados Unidos. Un río enorme, tiene de anchura allí casi 1000 metros, 980 metros. Y dijo, esto está muy bien para el turismo, pero si aquí metemos unas máquinas, turbinas hidráulicas, generan luz. 6 turbinas que tiene el río Niágara, que alumbra las ciudades y mucho más, la de Buffalo, que es la primera de Estados Unidos allí, y la de Ontario, que ya pertenece a Canadá. Bueno, pues Tesla, que ha estado mucho tiempo olvidado, justo es que le hagamos el recordatorio. Bien, ojo, pero esa con 6 no es la más grande del mundo. Los chinos han hecho en el río Yangtze la turbina 32 y una obra, bueno, algo apabullante, la más grande del mundo. En España tenemos una de las más grandes de Europa, en el río Duero, Salamanca, Aldea Dávila. Bien, centrales hidráulicas. Tesla fue de los pioneros. Motores eléctricos. Motor eléctrico es otra máquina, pero ya no es como el transformador, que era estática, que no se movía. Ahí estaba. Pequeño, mediano, grande, trifásicos, alta tensión, no se mueven. El motor sí. El motor sí. Convierte la energía eléctrica en movimiento en un eje.
Y fenómeno, porque es la máquina por excelencia. Ya os he dicho varias veces este dato que no es mío, me he documentado. El 75% del recibo de la energía eléctrica de las empresas, de las industrias, se lo llevan los motores eléctricos. Hay millones y millones y millones y millones. Bien, lo desarmamos y vemos las partes. Desde el punto de vista mecánico, las hemos dividido en dos partes para estudiarlos más tranquilamente. Tenemos el estator, esta parte que está aquí. Estator viene de estática, la física estática es la que está quieta, no se mueve, la estática. Es un paquete de chapas magnéticas con unas ranuras en donde se aloja el bobinado. Eso se llama el estator, porque está en reposo, está quieto. Esta otra parte que va dentro de él se llama el rotor o rotor, porque rota, gira, el rotor. Luego tiene la carcasa, esta envoltura externa con estrías para que entre el aire y refrigere. La carcasa suele ser de fundición, aunque también las hacen de aluminio y de otros materiales. Y aloja, protege al estator que va metido dentro, que son chapas de acero silicio, recordad. Además, en la carcasa se alojan las tapas. Es muy importante, las tapas. Y tiene las patas propiamente del motor para sujetarlo en esos agujeros. Ahí está. Luego tenemos, desde el punto de vista mecánico, 4 partes. Estator, esa parte donde se aloja el bobinado inductor, que es el que se conecta a la red y genera electromagnetismo. ¿Recordáis la bolita? Justo. Bien. El rotor, que va dentro, que gira. Ojo, la carcasa y las tapas tienen también los cojinetes, mirad uno pequeño, para que no roce, si no rozaría. Yo tengo aquí uno preparado, mirad, como le he quitado los rodamientos, roza, se quemaría enseguida. Estator, rotor, carcasa o envoltura externa que le protege del agua, de la humedad, del polvo, de los golpes. Y además la carcasa sirve para alojar las tapas, ¿recordáis? En donde van los cojinetes o rodamientos y la caja de conexiones. Lo veremos con detalle. De momento lo hemos dividido en 2 grandes partes. Eso desde el punto de vista mecánico. 4 partes. 4. Tapas, carcasa, rotor y estator, donde está el bobinado que conectado a la red va a generar electromagnetismo y el eje va a girar, como veremos el próximo día ya montado. Desde el punto de vista eléctrico, 2 partes. El bobinado que va ahí se llama estatórico, va en el estator, pero eléctricamente es el inductor. Es el que va a crear el movimiento. Acordaros de la bola, el electromagnetismo. Y desde el punto de vista eléctrico, el otro ya no es el rotor, se puede llamar rotor o rotor, pero se llama inducido, porque el estator, el inductor, induce ahí el movimiento. El rotor o inductor, o inducido, perdón, va unido al eje. Luego, cuando gira el rotor, es una misma pieza. Gira el eje. Y el eje es lo que nosotros aprovechamos para tirar de una cadena, para arrastrar, para subir un ascensor, unos vagones, para mover una sierra, etcétera, etcétera. El tambor de una lavadora, el rotor
y el inducido van unidos, formando un solo cuerpo. Bien, mirad, hay dos tipos de rotor. Uno bobinado, como estos que os veis aquí, como este, un inductor, igual que el que está ahí, y un rotor bobinado. Aquí lo tenéis, chapas magnéticas, el inductor y un rotor. Ojo, digo chapas magnéticas porque aparentemente parece macizo, pero yo he separado unas cuantas para que las veáis. ¿Las veis? Recordad por qué no es macizo, que sería más barato. No, porque entonces ahí las líneas de fuerza, el flujo magnético, los masvelios, estoy recordándoos, se dispersaría la histéresis o las corrientes de Foucault, ¿lo recordáis? Bien, por eso son chapas, aunque desde ahí parezca que es como un libro. El lomo está cerrado y parece que es un cartón, un papel, pero cuando tú pasas las hojas se abren. Miradlo, aparentemente, pero por el otro lado las he abierto para que lo veáis. Pues ahí estamos. Ojo, nunca hay que olvidar el DNI, el documento de identidad de las máquinas. En el transformador te dice la tensión, te dice las circunstancias, te dice las revoluciones, te dice a qué capacidad ha de tener, qué intensidad, etc. Si lo arrancas, capacidad con un condensador. Bien, la placa de características no será un papel ni una pinturita que se borre, troquelado, que forma parte de ahí y va sujeto ahí, como veréis cuando lo monte. La placa de características nos dice todos los datos que hay que mirar antes de. Ah, no, este motor me da a mí que 400 voltios, le metes 400 voltios y si es un momento no, pero si no se quema, porque resulta que era de 230, era monofásico. Lo contrario tiene arreglo. Es de 400 y le metes 230, apenas andará al eje, te das cuenta. Entonces hay que leerlas siempre, antes. Finalmente, ese campo magnético que induce ahí el estator, ¿qué es lo que va a dar la velocidad del motor? Se calcula con una fórmula que ya os adelanto. La velocidad son revoluciones por minuto y la fórmula es la frecuencia del motor, ¿recordáis los hercios? Bueno, o punto también, por 60, que son los segundos, las revoluciones son por minuto, ¿verdad? Un minuto tiene 60 segundos, dividido por el número de pares de polos del motor. No pongo polos, no pongo, porque lo veremos en su momento. Pero mirad, ¿cuál es la frecuencia en España, en Europa? 50 hercios por 60, dividido por el número de pares de polos. Dos polos es un par, ¿verdad? Dos polos es un par. No los polos, pares de polos. Pares de polos. Dividido por 1. 3000 revoluciones por minuto. Es un motor, ese es un motor trifásico. Fijaros, si no tendría solo en la regleta dos bornas. ¿Qué nos dice? 2980. Claro. Siempre hay un poco de energía que se pierde, se calienta, por eso os decía que la carcasa está estriada, para que el aire entre como en un radiador, las patas, etc. 3000 revoluciones. Esta es la fórmula para calcular las revoluciones por minuto de una máquina dinámica, no estática. Estática no tiene revoluciones. Teniendo en cuenta la frecuencia, multiplicándola por revoluciones por minuto, los segundos que tiene un minuto, o sea, los segundos.
y dividiéndola por el número de pares de polos. Si tuviera 4, serían 2 pares de polos, recordadlo. Bien, pues ya hemos entrado así de una manera tranquila en otro gran grupo enorme de máquinas eléctricas. En este caso, máquinas eléctricas dinámicas. Dinámicas, es decir, que tienen órganos en movimiento. El rotor, que va unido al eje, es lo que se mueve. El inductor que se conecta a la red, que está en el estator, ese es el que genera el electromagnetismo para moverlo. Y si queréis comparar unidades, aunque ya en su día lo dijimos, mirad, la unidad es el caballo de vapor. Pero eso es en el motor de explosión, no es eléctrico. Bueno, los coches modernos ya empiezan a ser eléctricos. Caballo de vapor equivale a 736 vatios. Luego, si quieres pasar la potencia mecánica, esta es potencia mecánica. He comprado un coche de 20 caballos, 100 caballos, 300, y esta es la potencia eléctrica. Un caballo de vapor equivale a 736 vatios. No llega a 1 kilovatio. Si lo queréis poner en kilovatios, sería 0,736 kilovatios. Bien, interesante, ¿verdad? Estamos hablando de la máquina por antonomasia, la más extendida, la más usada, la más aprovechada. Desde que Tesla, en 1896, diseñó, estructuró, le dio un vuelco enorme a la corriente eléctrica alterna, a los transformadores, acordaros, las turbinas, generadores a partir del agua, hidroeléctricos, energía eléctrica, y también a los motores. Él creó el motor trifásico. Hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna duda, algo que no haya sabido yo dejar claro, no dudéis en hacer un comentario, hacérmelo llegar. En cualquier caso, os espero. No os olvidéis el canal, suscríbete si no estás y así no te perderás nada. Hasta pronto.